Dios le bendiga, iglesia amada. Que el Señor imparta fe y fortaleza en sus corazones en este tiempo tan particular y tan diferente, tan especial que nos está tocando vivir en este tiempo, que no podemos abrir la iglesia, no podemos estar congregados, no podemos estar unidos, ¿no? Hace tiempo y hace meses seguramente que no ves a alguien que estábamos acostumbrados a ver en la iglesia y que podamos compartir este tiempo, ¿no? Ese tiempo, ese momento. Hoy tal vez a través de mensajes, a través del celular y no sé, de los dispositivos que Dios nos ha dado, podemos estar conectados. Pero qué hermoso sería que Dios pueda darnos esta oportunidad de volver a estar congregados. Por eso digo que es un tiempo muy particular, muy especial que estamos viviendo todos nosotros como hijos de Dios, al no poder estar congregados en la iglesia y no poder estar adorando el nombre del Señor. Pero pronto seguramente vamos a estar congregados, así que prepara tu corazón, prepara tu vida, recibirás palabra de Dios. Pero mientras tanto, seguimos congregados de esta manera y es muy importante, no solamente que recibas el mensaje a través de este medio, sino que puedas compartir el mensaje con otras personas, porque esto es importante. Hoy quiero tocar un mensaje, quiero traer un mensaje que lleva por título La fe se contagia. Y me gustaría que puedas ir a la Biblia, al Evangelio según San Lucas, al capítulo 1. Vamos a leer una historia, vamos a leer una revelación, vamos a leer una verdad dada por Dios de una manera tan especial y tan tremenda y tan gloriosa que es seguramente la base de nuestra fe. Seguramente la base de nuestra fe. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, vamos a leer del verso 26 en adelante, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? La madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me has hecho grande cosas, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el corazón de sus pensamientos,
quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y los hambrientos calmó sus bienes, colmó de bienes, y los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Oramos a Dios y pedimos la bendición en esta tarde a nuestro maravilloso Dios para que realmente hable a nuestras vidas. Amado Dios y Padre de los cielos, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de tu presencia y te agradecemos este tiempo y este momento que nos da, Señor, por poder escuchar tu palabra. Señor, en esta hora yo oro, Señor, para que pueda ser un canal de bendición a tu pueblo y que tu pueblo pueda recibir tu palabra. Señor, también clamo por los que están afligidos, por los que están entristecidos, por los que están pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, por aquellos que están realmente pasando por situaciones dolorosas, que puedas impartir tu bendición y levantarlos, Señor. Fortalecer en el camino la fe, la esperanza, la confianza que están, Dios mío, necesitando en ti, Señor. Bendigo tu nombre y te ruego, Padre, que en este tiempo este mensaje también sea de aliento a tu pueblo, que sea de alimento a tu iglesia y que sea realmente para que pueda levantar a tu pueblo en la fe y confiar plenamente que tú eres el Dios viviente y que no hay nada imposible para ti, porque tú eres nuestro Dios y Señor. Padre, yo te doy gracias en este tiempo y te ruego, Dios, que hables a nuestra vida porque somos tu pueblo y tu pueblo oye. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una tremenda palabra que hemos leído ahí en Lucas capítulo 1 del 26 al 56. Y nos muestra una historia tremenda, porque nos muestra el momento preciso cuando Dios determina anunciar el nacimiento del Salvador del mundo. En un momento muy especial María acaba de recibir una noticia maravillosa y una misión enorme a su vida. ¿Cuál era? Ser la madre de Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Miren, nada más y nada menos que esto, la encarnación del Dios eterno y soberano para traer salvación al mundo. Esto es lo que estaba recibiendo la noticia. Nos muestra algo realmente maravilloso que solamente Dios puede sobrenaturalmente hacer de una manera muy especial, de una manera muy gloriosa. Se muestra una mujer que realmente se ve que era una mujer de oración, que era una mujer de fe, que era una mujer de confianza en el Señor, que su vida estaba totalmente depositada en el Señor. Se ve que era una mujer que realmente adoraba y glorificaba el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor le habla y le dice ahí en el verso 28 de Lucas capítulo 1, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Esta es una salutación en un momento muy especial. Imagínense en este momento María, una joven mujer, una joven doncella, virgen, dice la palabra de Dios, o sea que no había tenido una relación con ningún hombre, no había tenido relación, estaba ella comprometida en casamiento con José, en el cual Dios ve con agrado la vida de esta mujer y le da el anunciamiento más fuerte y más poderoso como nunca nadie había recibido en el mundo entero ni recibirá. El nacimiento iba a quedar embarazada del Salvador del mundo. Iba a quedar encinta del Salvador del mundo. Es algo que realmente maravilloso. Ahora, ¿cómo podía una virgen que no había tenido relaciones con un hombre quedar embarazada? Porque para quedar embarazada tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Se tiene que fecundar el óvulo con el espermatozoide para quedar embarazada una mujer. Sin embargo, el Dios que tiene todo poder pone su ADN en la vida de María para que ella no pierda su virginidad, pero se mantenga en ese tiempo, en ese momento, pura y dedicada completamente para este Dios maravilloso en la cual ella con su corazón, desde muy joven o desde muy niña o desde su nacimiento, realmente servía. Esto es algo que realmente supera, esto es un acto que nosotros no podemos comprender, es algo que nos costaría entender, imaginar, es algo que no puede ser algo que podamos nosotros razonarlo, a eso me refiero.
porque es increíble lo que está hablando la palabra de Dios. Esto le hablas a una persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Dios, y le parece una locura, un cuento ficticio, algo que parece que fuese sacado de un cuento, ¿no? de los mejores cuentos de Disney. Sin embargo, el Señor en su palabra, la palabra de Dios que es inerrante, que es infalible, que no tiene errores, que no tiene fallas, esa palabra que es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, esa palabra que es inspirada, soplada, exhalada por Dios desde los cielos, nos dice que esta mujer, siendo virgen, queda embarazada del Salvador del mundo. Por eso que nosotros es difícil poder entenderlo, semejante acto de Dios, pero ella era una mujer de una fe verdadera, superando los obstáculos de su incredulidad, aceptó, porque tuvo que superar un obstáculo de incredulidad. Porque imagínense que esto le sucedería a alguna de las mujeres en este tiempo, ¿cómo lo tomaría? ¿Cómo obraría? ¿Cómo accionaría? ¿Cómo recibiría esta noticia que realmente... Sin embargo, ella la acepta porque allí en el verso 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto nos muestra que realmente ella se declaró una esclava de Dios, para llevar en su vientre, en su seno, al Cristo de la gloria. No es solo un privilegio maravilloso e infinito lo que le está sucediendo a esto, sino que principalmente una obligación que tenía y una gran responsabilidad. Porque no era nada fácil lo que le estaba aconteciendo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no podemos encerrar a Dios en nuestros corazones. Tenemos que llevarlos a todo lo que nos rodea, tenemos que transmitir a todo lo que nos rodea, tenemos que contagiar la fe en Dios a otros. Esa mujer no solamente recibió el hecho de poder recibir al Dios viviente en su vientre, sino transmitir el mensaje de quién estaba embarazada. Fue algo tremendo y nosotros vemos y enseguida que ella, precisamente esto es lo que hace, porque ella se va a ver a su pariente Elizabeth y va a contarle justamente las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas que había recibido de parte del ángel, había recibido. Entonces va María. Amados, hermanos y amadas hermanas, la fe se contagia, la fe se tiene que contagiar, es algo que tiene que contagiarse. Cuando pensamos en contagio, nosotros normalmente pensamos en algo negativo, destructivo, como alguna enfermedad que se contagia por contacto, ¿sí? La palabra contagio no solamente significa contagiar un virus, como se está en este tiempo el virus del coronavirus o COVID-19, ¿sí? COVID-19, como vemos hoy, sino que también la palabra contagio significa transmisión de una idea, un sentimiento o una actitud para influenciar a otro. Por eso hablo de contagio de fe. Por eso yo estoy hablando de contagiar la fe. Yo miro esto en la palabra de Dios y veo una mujer realmente que recibe la noticia y empieza a compartirla con otra. O sea, va a la casa de Elizabeth, a su parienta, a compartirle la buena noticia en la cual había recibido que iba a ser madre del Mesías, pero no solamente esto. Fíjense que le da una palabra tremenda, le da una palabra de fe, le muestra realmente el poderío, le muestra la soberanía, el Señor, su soberanía, su poder, su gracia infinita le muestra a María, porque le dice en el verso 36, he aquí que tu pariente, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban la estéril. O sea, era una mujer que no podía quedar embarazada, que seguramente luchó, intentó por mil maneras poder quedar embarazada y no pudo quedar embarazada. Con dolor, llegaba al mes de su periodo, y lloraría Elizabeth, pero cuando llega a su vejez, en el tiempo de Dios, en el tiempo oportuno de Dios, Elizabeth queda embarazada de Juan el Bautista. Dice, porque le dice, la que llamaban la estéril había quedado embarazada, pero dice en el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios.
Y esto es una palabra que viene al corazón de aquellos que hemos creído para poderse darle a otro la palabra de que nada es imposible para Dios. Por eso dice, entonces María dijo, después de esa revelación, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel dice que se fue de haber anunciado. Yo sé que estamos viviendo en tiempos difíciles y siempre estamos viviendo en este tiempo muy, muy difícil con el tema de este virus o de tantas cosas que están afectando al mundo entero, ¿sí? Que parece algo negativo, todo lo que está aconteciendo, todo destructivo. Las noticias son realmente fatalistas, donde hablan de una segunda ola, donde dicen que se va a cerrar, donde un país como el nuestro, de Latinoamérica, como muchos países de Latinoamérica, pasando por una instancia, digamos, de un problema económico, donde muchas personas han perdido el trabajo, otras que están ahí al borde de perder su trabajo, muchas personas que han perdido a sus seres queridos con el virus, otras personas que han perdido a sus seres queridos con otro tipo de enfermedad que por no contagiarse o por no atenderlos, dedicarse completamente a lo del virus, lo han dejado sin atención y sin medicación y han muerto también. Entonces estamos pasando por una instancia destructiva y negativa, pero no es algo, porque muchas veces no podemos entender que este tipo de cosas, este tipo de desastre que ocurre, porque ocurren este tipo de desastre de muchas maneras, muchas veces ocurre esto, uno puede llegar a ver la parte positiva. Pastor, ¿hay algo positivo en todo esto? ¿En todo lo que se está viviendo? Y yo puedo asegurarte que sí, que hay una parte positiva para nosotros, los hombres y las mujeres de fe. Aquellos que confiamos plenamente en el Señor, aquellos que hemos depositado nuestra vida en las manos de Dios. Yo encuentro algo positivo porque en el medio, cuando está el dolor y la desesperación, cuando hay miedo, cuando hay desesperanza, cuando hay este tipo de situaciones que se están viviendo, es más fácil hablar de Cristo. Vos fíjate que ahora llega la Navidad. En esta Navidad va a ser un tema, porque no se va a poder, muchos no van a poder salir y otros no le van a dar importancia. Va a ser todo un tema, en muchas cosas va a pasar. Pero va a haber aquellos que van a ser los anti-Navidad, o sea, se van a levantar aquellos que dicen que es satánico, que todo lo que es de Navidad es satánico, que la Biblia no habla del 25 de diciembre, mil cosas van a hablar. Otros que van a estar a favor y van a decir, sí, hay que festejar la Navidad, otros que festejan la Navidad simplemente para tomar y demás. Pero yo creo que este tiempo y esta Navidad nos va a servir a nosotros para transmitir la fe, para contagiar la fe, para transmitir el Evangelio de Jesucristo. Por eso hablo de algo positivo, porque están los oídos, los corazones y los oídos prestos para escucharla, para escuchar lo que vos tengas que decir. El tema es qué vamos a hacer, porque así funciona nuestra fe. Así funciona nuestra confianza en el Señor. Nosotros debemos transmitir el mensaje de la salvación del Señor. A ese familiar, a ese vecino, a ese amigo, a esa persona que conocemos, transmitirle a ese compañero de trabajo, transmitirle el mensaje de salvación del Señor. Esto es contagiar la fe, esto es hablar. Yo quiero que me escuche bien porque esto es muy importante. La fe se tiene que contagiar. Si vos tenés fe en el Señor, si vos estás diciendo que tenés fe en el Señor, lo tenés que contagiar, porque la fe es algo que Dios es un don de Dios, que Dios nos da a nuestro corazón, que Dios nos da a nuestra vida. La fe viene de parte de Dios hacia nosotros, pero no es para que la encerremos, no es algo que yo lo voy a guardar y lo voy a esconder y no sino que voy a tener que anunciar la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que veamos esto porque de esto se trata de vivir por fe, de esto se trata de vivir en la fe en el Señor Jesucristo. Porque acá hay dos asuntos importantes que nosotros debemos entender como cristianos. El primero, ¿sí? Que solo una persona de fe puede contagiar la fe a otros. Solamente el que tiene fe en Jesucristo puede transmitir o contagiar la fe a otras personas. Pero también, por otro lado, la persona de fe sabe que es una obligación. Porque el Señor dijo, id y predicar el Evangelio. No dijo, si quieren, vayan a predicar el Evangelio y hagan discípulos. Si a ustedes les parece bien, vayan y hagan discípulos y si ustedes quieren. No, él dijo, id y hacer discípulos. Es un mandato de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay un mandato de parte de Dios que nosotros transmitamos la fe en Jesucristo, que transmitamos. Por eso, por otro lado, como yo te digo, lo primero que la fe
¿Sí? Solamente una persona de fe puede contagiar a otra la fe, puede transmitir la fe a otra, con el mensaje que le hable, o sea, todo lo que hable va a producir la fe en el corazón de la otra persona. Pero, porque hay un lenguaje de fe, está bien, lo disfiguraron y todo, hay un lenguaje de fe que nosotros tenemos que hablar, porque de la abundancia del corazón habla los labios, habla la boca. ¿Me vas comprendiendo? Por eso, solo una persona de fe puede contagiar la fe a otros, pero también, por otro lado, la persona de fe sabe que está obligada a contagiar la fe y llevar a pie de Cristo a otras personas. Por eso te digo, por eso te digo que este es un tiempo favorable de parte de Dios para poder hablar la palabra de Dios. Porque están todos asustados, encerrados, muchos todavía no han podido salir, otros no le están dando importancia. Pero así y todo este momento es un momento pleno para poder predicar la palabra de Dios y anunciar la virtud de aquel. Porque Dios que nos salvó de las tinieblas. ¿Sí? Porque Dios nos salvó de las tinieblas, no para salvarnos simplemente y dejarnos stand-by, para que nosotros un día le demos el reino de los cielos. Dije, bueno, entramos. El Señor nos dio un mandato, el Señor nos dio una palabra, el Señor puso una carga en nuestro corazón de los perdidos, de clamar por los perdidos, de rogar por los perdidos, pero no solamente orar y clamar por los perdidos. Porque yo veo hoy por hoy la oración simplemente es, muchas veces escucho oraciones, que simplemente Dios dame, o Señor, tal cosa, pero no están intercediendo por los perdidos. ¿Saben lo que es interceder por los perdidos? Es clamar a Dios. En una oportunidad, en el seminario bíblico, nos hablaba uno de los maestros y nos decía que el apóstol Pablo se embarazaba. ¿Cómo es esto? Yo pensaba, ¿cómo puede ser esto? Sí, decía, pues se embarazaba, o sea, era algo que era como si fuese un embarazo. Durante meses en oración, en clamor, en ruego, para tal ciudad poder llegar y transmitir el Evangelio, porque había oposición, porque había gente que no quería que el apóstol Pablo pueda llegar a predicar en esos lugares, porque cuando llega la palabra de Dios en un lugar, todo cambia, todo se transforma. La palabra de Dios produce un efecto de cambio, porque cuando una persona recibe el Señor Jesucristo, cambia. ¿Viste? Están esos que nunca cambia, que siempre están aprendiendo, esas mujeres que siempre están aprendiendo, que nunca terminan de saber de Dios y andan a media. Esos no son salvos. No han nacido de nuevo, no hay un nuevo nacimiento. Todavía andan coqueteando con cosas del mundo. Pero un salvo, una persona de fe que creyó en el Señor Jesucristo, sabe y tiene el poder de Dios para transmitir el mensaje de salvación a otra persona. Y esto es lo que estaba ocurriendo con Elizabeth. ¿Por qué digo esta palabra? Porque es muy importante que nosotros veamos estos dos asuntos. Primero, que una persona de fe puede contagiar a otra, pero también que es una obligación de Dios, o sea, que Dios nos puso una carga en nuestro corazón, una tarea que Dios nos dio para que prediquemos la palabra. Si no, ¿cómo serán salvos? La pregunta es, ¿qué pasará si tu padre no se arrepiente de sus pecados? ¿A dónde va en la eternidad? Ah, no, porque yo soy salvo, vas a contagiar a tus hijos, vas a poder dar tu salvación por tus hijos. Mira, la salvación es individual y personal. No se le puede transmitir la salvación a otro. Se tiene que arrepentir de sus pecados. La salvación llega por arrepentimiento de pecados. Si es una criatura inocente, que no tiene raciocinio, va al cielo si tiene que partir. Pero si es una mujer, una joven, si es un joven que está en pecado y no reconoce al Señor, por más que sea hijo de pastor, hijo de apóstol, hijo del presidente, se va al infierno. No sé si me está comprendiendo la peligrosidad que es esto. Porque no es algo digamos, que uno pueda, a ver, optar y decir, bueno, ¿viste? Yo un día hablaba con una persona y me decía, no, yo antes que mis hijos salgan de la casa, yo le pongo las manos y le pido, Señor, cúbrelo con tu sangre. Otro error que han metido dentro de la iglesia evangélica. La sangre de Jesucristo para limpieza de pecado, para perdón de pecados, pero no es para cubrir a la persona. La persona sabe, guardada por el Señor, desde el momento que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Los hijos van y estoman y hacen lo que quieren afuera. No, total, la mamá lo protegió. No, no es así. Están sin protección, están en tiniebla, hermano. Yo no sé si me estás comprendiendo, pero esto es algo muy, muy fuerte el mensaje que yo te estoy dando en esta tarde. Es muy fuerte el mensaje. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Dónde irán a pasar la eternidad? Tus hijos, tu padre, tu esposo, tu esposa, tus tíos, tus primos, tus parientes, tus vecinos, tus mejores amigos, tus compañeros del colegio. ¿Dónde pasarán la eternidad? Por eso es importante. El Señor Jesucristo mismo dijo allí en Mateo 5:15,
dijo esta palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto habla de contagiar, habla de predicar, habla de alumbrar en la oscuridad, esas personas que están en la oscuridad. Hermano, hay personas que siguen en los vicios, hay personas que están metidas profundamente en el satanismo, hay personas que están con la nueva era, hay otras personas que están con el Reiki, hay otras personas que están con el yoga, con todo, con ese tipo de flagelo, con ese tipo de pecado que llevan a los errores, que llevan a la decadencia, que lleva a la muerte, lleva a personas atrapadas. Y nosotros que tenemos a Cristo no nos podemos callar la boca. Salen sectas a predicar que niegan a Jesucristo como Señor, que niegan a Jesucristo como Hijo de Dios. Dice que fue una creación de Dios, secta que salen y golpean la mano y te dan en la atalaya, ¿sí? Y salen y hablan. Los otros, hay unos rubios altos que andan con un cartelito acá y van y predican y hablan en todos los lados. Y nosotros que tenemos la verdad de Cristo nos callamos la boca porque estamos preocupados a ver si vamos a comer o no vamos a comer de los fideos el domingo. Es importante que nosotros podamos entender el mensaje, que la fe se contagie, y nosotros como iglesia de Jesucristo y nuestra iglesia del ministerio bíblico, casa de oración, como pastor, yo he entendido esto. Necesitamos hacer misiones, necesitamos predicar la palabra, necesitamos anunciar el evangelio, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto, Cristo viene, hermano. Cristo viene por su iglesia y muchos se van a quedar. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, va a ser durísimo por los que tengan que pasar. Entonces, ¿qué haremos con esto? ¿A dónde irán si nosotros no anunciamos la palabra de Dios? Por eso digo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Esto lo entendió María. Desde el momento que Dios le dio el anunciamiento a través del ángel Gabriel, ella entendió realmente, comprendió el mandato que tenía. Por eso lo primero que hizo es poder ir a contagiar el mensaje. Por eso cuando llega dice que el Juan el Bautista que estaba en el vientre, porque imagínate esto, el bebé de 6 meses de embarazo estaba dentro del vientre de Elizabeth, pero cuando entró María a la casa y la fue a saludar, él dice que el bebé del vientre saltó, dice la palabra de Dios, de alegría, y la palabra de Dios no miente, saltó de alegría, de felicidad. Yo me imagino que habrá pateado, no sé cómo habrá hecho. Yo hace unos pocos días que mi hija tuvo familia, pero en el momento que yo me recuerdo los meses de embarazo, le poníamos la mano y él pateaba, ¿no? El bebé pateaba, la mía pateaba y ponía así, se estiraba y decía: ay, papá, pará, saca la mano porque parece que se va a salir, ¿no? Y entonces este es el taloncito, este es el codo. Tobías, mi otro nieto, lo tocaba y decía, pasaba corriendo, llegaba a la panza de mi hija, le tocaba la panza y decía, este es el codo, y se iba corriendo. Imagínense en esto, en Elizabeth, cuando saltó de alegría Juan el Bautista por el embarazo del Dios viviente. Imagínense en esto. La luz de la fe, hermano querido, ciertamente es un don de Dios, como te decía, es un mérito inicial que Dios nos da siempre. Todo mérito es de Dios, no viene de nosotros. La fe no, yo tengo una fe bárbara. Si Dios no te da la fe, está muerta tu fe. Porque estás creyendo en los ídolos, en las imágenes y en otras cosas. La fe de Dios es una fe verdadera. La fe de Dios que le había dado a María era una fe verdadera. La fe que iba impartiendo sobre Elizabeth era una fe verdadera. Por eso que saltó el bebé. Ese bebé tuvo la fe de Dios para creer verdaderamente que el que se había presentado ahí era el dador de la vida, era el Señor de señores. Por eso que la fe es un don de Dios y el mérito inicial es de Dios. Es algo que Él nos regala, Él nos da, que nos da un regalo, que es la fe. Pero también tiene una parte humana, el tema de la fe. Tiene una parte que nosotros estamos involucrados, ¿sí? Yo quiero que vos me entiendas esta palabra. Hay algo que nosotros debemos accionar. Hay una parte humana, porque la fe, dice la Biblia, que sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Santiago capítulo 2. Deja una marquita allí, por favor. Y vamos al libro de Santiago. Y en el libro de Santiago nos muestra Santiago una palabra tremenda, ¿no? Porque dice que la fe sin obra es muerta. Y él le dice a la iglesia, miren cómo le dice a la iglesia
Santiago en este caso, capítulo 2, verso 14. Dice, hermanos míos, ¿cómo dice? Hermanos míos, o sea, se refiere que a la iglesia. Nadie llama hermano a alguien que no está en la misma fe. Está hablando de fe espiritual, ¿no? De un hermano espiritualmente hablando. Dice, hermano, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, o sea, abríguense y coman bien, cuando está diciendo que no tiene, a esto se refiere, gloria al nombre de Jesucristo, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe, si no, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También el demonio cree, los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, recuerden el momento cuando el Señor le pide a Isaac a Abraham y él lo lleva y le dice, la leña está, el fuego está, pero no estaba el holocausto, o sea, no estaba el animalito para ser sacrificado. Sin embargo, él acostó a su hijo, levantó el cuchillo para sacrificarlo y el Señor paró su mano para que no lo mate. Eso mostró realmente una obra. O sea, Dios puso fe en su corazón, pero él mostró la obra de que iba a cumplir lo que Dios había determinado. A esto se refiere. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿cómo dice? Amigo de Dios. Dice después en el verso 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra, dice Santiago, está muerta. Así dice el Espíritu Santo, la fe sin obra es muerta. Y aquí habla de que las buenas obras son evidencia de una fe verdadera. Nosotros no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos por la fe. Pero hay algo que produce esa fe de salvación, porque cuando uno cambia, uno tiene un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón sin sentimiento, el Señor quita, opera, saca de ese corazón y pone un corazón de carne con sentimientos. Por eso hablaba justamente de si uno ve a algún hermano pasar por necesidad y uno le dice, andá, saciate, calentate y saciate, y no le da para su necesidad, está siendo una persona que no conoció a Dios, porque la obra que Dios hace en nuestra vida hace que nosotros nos compadezcamos de aquellos que están pasando por una necesidad. Ahora, cuando se refiere a esto, la fe sin obra es muerta, también nos está dando a entender algo hay una evidencia muy fuerte. No olvides y déjame decirte que también las buenas obras incluye el contagiar la fe. Cuando se refiere a esto, se refiere cuando vos, por ejemplo, te encontrás con una persona. ¿Qué hablas cuando vos te encontrás con alguien? O cuando alguien viene a visitarte a tu casa. ¿De qué hablan? ¿Cuál es lo que hablamos? O sea, cuando uno viene a visitar a alguna persona que tal vez no conoce a Dios, porque pueden venir hermanos, pero también pueden venir a personas que no conozcan a Dios. ¿De qué hablan? Se habla del hermano, se habla del pariente, se saca el cuero a los vecinos, se cuentan cosas destructivas, se hablan problemas con los hijos, se hablan problemas de matrimonio, se le cuenta, nosotros como cristianos debemos impartir la fe, debemos de contagiar la fe. Cuando te reunís, tenés que hablarle de la grandeza de Dios o Dios no está haciendo una obra en tu vida. Yo podría contarte obras maravillosas todos los días de mi vida que el Señor está haciendo. Le pedíamos a Dios cosas y el Señor nos dio. Voy a un ejemplo, por ejemplo. Te doy un simple ejemplo. Voy a una pinturería un día para comprar algo que no era para mí, era para un hermano, para un amigo mío. Y yo miré algo que miré y entendí que tenía que comprarlo y era barato y lo compré y terminé comprando obviamente la pintura, estoy en la pinturería, compré un tacho de pintura y lo guardé y lo dejé
Cuando quise acordar, le digo a mi esposa Lore, le digo, ¿querés que pintemos? Me gustaría arreglar la habitación y me gustaría que podamos empezar a pintar la habitación de los chicos y de a poquito ir pintando en el tiempo que tengo también, de poder ir trabajando, porque también soy papá, también soy esposo, y también soy el hombre que soy el proveedor, el que tiene que estar en la casa arreglando las cosas de la casa para que no se venga la casa abajo. Entonces me dice ella, bueno, tengo que comprar pintura, le digo yo, y vamos a tener que comprar pintura. Pero después me voy a mi galponcito, a mi lugar, allí que tengo todas mis herramientas. Me dice mi esposa, ¿qué desastre es esto? Pero dentro de mi desastre, corro una bolsa, un nylon que estaba todo tapando. Levanto así, había pasado unos meses, yo ni me acordaba que lo había comprado. Y estaba ahí la pintura. Entonces pude empezar a pintar la habitación de mis hijos. Y eso es grandeza de Dios. ¿Quién nos dio la capacidad, la inteligencia? ¿Quién me dio? Cuando nosotros miramos la misma pintura había aumentado desde los meses que habían pasado casi un 90%. Entonces yo digo, ¿de qué hablamos? Y esto te hablo de algo simple, pero puedo hablarte de sanidades, puedo hablarte de milagro, puedo hablarte de restauración en el matrimonio, puedo hablarte de tantas cosas que hemos recibido de parte de Dios, el amor verdadero de Dios. No solamente en las cosas materiales, en las cosas espirituales. Puedo contarte la relación que puedo llegar a tener con Dios de madrugada, cuando Dios despierta y nos llama a orar, a clamar, y después dice que nos recompensa en público la palabra de Dios. Y orar por un hermano y decirle, porque el Señor, a mí me pasa como pastor, yo ya estoy viendo que algunos entró a cambiar el camino, yo ya lo conozco, ya empiezan a salir de un poco del camino y se empiezan a pensar en otras cosas y se enojan y se ofenden y nos pasan un montón de cosas. Entonces Dios me llama a la madrugada a orar o al día a orar, no importa el horario, Dios nos llama a orar o a la noche antes de dormir, a clamar, a agradecer a Dios, pero también a clamar y el Señor me hace orar por una persona y después logro poder conectarme con esa persona, hablar con esa persona, con ese hermano y poder ver que el hermano reconoce que se equivocó, reconoce que se está saliendo del camino, reconoce que se está enfriando y se vuelve al camino. Entonces, eso también es un lenguaje de fe. No sé si me vas comprendiendo. Esto es algo que Dios nos da, es algo que nos da. Por eso, cuando una persona recibe el don de fe, ese don no es para sí solamente, sino es para que uno pueda contagiar a otros, que pueda hablar de otro. Dios dispuso de esa manera que nosotros podamos hablar su palabra. ¿Por qué? Porque te puso en una familia, te puso en un trabajo, te puso en un barrio, para que puedas predicar la palabra, para que puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque esto es algo importante. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia y las otras personas comienzan a ver que es diferente. Por eso que una luz, o sea, nosotros somos la luz del mundo y una luz no se pone debajo de un almud, se pone entre un canasto o abajo de una mesa, se pone en un candelero para que alumbre a todo, o sea, que nuestra vida tenga que alumbrar para que los que vean y glorifiquen el nombre de Dios, nuestro Dios que está en los cielos, que digan, qué bárbaro, esta persona era de tal manera, esta persona de tal manera. Nosotros debemos anunciar el Evangelio, debemos predicar el Evangelio, debemos predicar las buenas nuevas, pero también nuestro testimonio es válido para poder predicar la palabra de Dios. No salirnos de los parámetros de la Biblia y hablar del Evangelio de arrepentimiento para salvación, porque nuestro testimonio no salva a nadie, pero nuestro testimonio hace que la persona pueda ver un cambio en nosotros y contarle lo malo que vivíamos y lo bueno que vivimos ahora en Cristo. ¿Me vas comprendiendo? Porque la fe se contagia. María le pasó eso. Por eso María, que era una mujer de una profunda fe, en cuanto supo que su pariente Elizabeth había quedado embarazada, que había quedado encinta, ¿no? A través del ángel Gabriel le había mostrado el ángel Gabriel y le había dicho su palabra, le había dicho con palabra de Dios que su pariente Elizabeth había quedado embarazada. Lo primero que fue, dice, que fue hacia la montaña. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 40. Fíjense en que dice, en aquellos días, verso 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Mire qué palabra es esto. Fue allí y fue a transmitirle el mensaje, fue a asistirla, ¿no? Fue a ayudarla en los últimos meses de embarazo, pero también fue para compartir la alegría de su fe. Imagínense que cuando se encontraron, yo me imagino esto,
que cuando se encontró María con Elizabeth, María le había hablado, ¿no? Y llegó ahí, entró y le dijo, Elizabeth, 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 Zacarías, Zacarías, Elizabeth, tengo que contarle, tengo que hablarle, tengo que decirle, tengo que contarle lo que sucedió en mí. Se me presentó el ángel Gabriel, vino un ángel hacia mí y me dijo que yo iba a quedar embarazada, iba a tener al Salvador del mundo. Transmitir el mensaje de salvación es eso, es la desesperación, es la necesidad de hablar lo que verdaderamente conviene hablar, que es la palabra de Dios. ¿De qué sirve que vos hables con una persona y le cuente, no, estoy teniendo con mi marido, sí, el gordo se porta mal, hace esto, hace aquello, y la persona que sin conversa, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Te va a decir, déjalo, metele los cuernos, no merece nada ese tipo, mira cómo te tiene. No, porque mi esposa tal vez no hace tal cosa. Bueno, engañala, le dice el amigo. Yo te presento, yo tengo una amiga. Engañala, salí, divertite, disfruta la vida. No hagas esto, disfruta la vida, no le dé importancia. Si no le gusta, bueno, que se la aguante. Y si no, decide, mira, me voy de casa, te dejo con los chicos y arreglate como puedas. Yo dejo trabajo, todo, no te doy un peso y te morí de hambre. Porque si vos estás mantenida hoy es porque yo trabajo, si no te moriría de hambre. Eso va a ser el consejo de una persona inconversa. Pero ¿qué pasaría si vos le vais y le decís, mira, yo estoy en lucha, pero confío plenamente de que Dios, así como me ha librado de tanta, me va a librar de esta? Porque quiero decirte que Dios tiene poder para transformar tu vida. Vos que estás por ahí pasando cosas tremendas, terribles con tu matrimonio, con tu vida, hermano, nosotros tenemos algo maravilloso. Tenemos el camino hacia Dios abierto en el nombre de Jesucristo. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia, hallar misericordia y oportuno socorro. El mundo no. Nosotros podemos ir en oración hacia Dios. Dios puso una iglesia para que seamos escuchados y aconsejados por el pastor. Nosotros tenemos los medios, pero esa persona en el mundo no tiene los medios. Y si nosotros vamos y le cargamos cosas en su corazón, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Es algo que nosotros debemos entender esto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos con las otras personas? ¿De qué hablamos? Yo miro a veces me apena mucho. No lo digo con soberbia, ni por superado, ni nada. Pero yo veo que tienen una red social y hacen bingos. Nunca le vas a escuchar que hablan una palabra de Dios, que pongan una alabanza al Rey, que testifiquen de Dios la sacó, de dónde Dios sacó. Pero sí hacen bingo. Siempre tiene una palabra de cosas. Siempre están están a ver, ¿cómo puedo explicarte? A la defensiva, a la destructiva contra otras personas. En vez de predicarle la palabra de Dios y anunciar el Evangelio, ¿de qué estamos hablando? La fe se contagia. Si vos tenés fe, contagiá esa fe. Poné la palabra de Dios, contagiá la fe, dejá de pelear con otros en la red social y castigarlos y golpearlos y demás. Están en tinieblas. Tal vez vos llegaste a un nivel de fe que gracias a Dios lo llegaste, pudiste salir de las tinieblas y llegar a un nivel de fe, pero los que vienen atrás no llegaron todavía. Si los castigamos no van a poder llegar. Nosotros necesitamos anunciar el Evangelio. Esto es lo que yo quiero que me entiendan. Esto es lo que vio Elizabeth, lo que fue a transmitir. María fue a contagiarla a Elizabeth, fue a llevarle la palabra, fue a transmitirle su fe. Porque la luz de la fe no se puede ocultar, ¿no? Cuando uno tiene fe en el Señor, nosotros no podemos, como esa luz se tiene que poner debajo, esa luz se tiene que poner encima, no se pone debajo de una mesa, se pone arriba para que todos vean la gracia de Dios, para que todos vean la magnificencia de Dios, para que todos vean el poder de Dios. Yo miro todo esto, por eso dice en el verso 40 que ella, miren lo que dice, entonces entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elisa fue llena del Espíritu Santo. O sea, una persona transmite el Espíritu Santo de Dios, lo transmite. El mensaje es transmitir el mensaje de Dios, porque el que convence del pecado no somos nosotros. Le doy una palabra, no se quiere convertir. Le doy otra palabra, no se quiere convertir. Yo no sé qué hacer. Pero no, hermano, vos no haces nada. La obra es de Dios. Nosotros debemos saber que la obra es de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Por lo tanto, nosotros debemos transmitir el mensaje, pero la obra de Dios, mi palabra no vuelve a mí vacía, dijo el Señor, sino que va a producir lo que yo quiera que produzca en esa vida. Nosotros tenemos que obrar
en fe, pero transmitir la palabra de Dios, porque la evidencia de una fe verdadera también son las obras. No para salvación, no estoy hablando de una obra de la fe para salvación, estoy hablando de una fe que realmente es la fe que Dios nos dio a nosotros para poder seguir adelante. Esa fe que mueve montañas, esa fe que creo que Dios va a sanarme, que Dios me va a dar la bendición, que Él es todopoderoso, esa fe impartida por ese Dios maravilloso a mi corazón, pero también es esa fe para que yo pueda transmitir a otro y decirle, estás en problema, estás en dificultad, pero hay alguien que tiene poder para cambiar tu lamento en baile y tu llanto en alegría. Esto es lo que entendía María. Por eso que dice que en un momento cuando entró, dice que el Espíritu Santo de Dios se presentó de una manera tremenda porque saltó Juan en el vientre y se humilló delante de la presencia de Dios en alegría. Y era un bebé de 6 meses de gestación. Escuchá lo que te estoy diciendo. 6 meses de gestación. Y cuando nació Juan, y que tuvo uso de razón, fue uno de los predicadores mayores, fue el que preparó el camino al Señor Jesucristo para que pueda predicar la palabra, preparó el camino, murió por la causa, lo mataron, lo decapitaron por la causa de Jesucristo. Un verdadero hombre de fe, una verdadera mujer de fe, no se preocupa tanto por lo que los otros hacen, o no se preocupa tanto por lo que los critican y hablan mal. Yo ni le respondo, lo dejo, hermano. Yo ni le respondo. Vos le respondés y te pones a la misma altura. Yo ni le respondo. Pero tenemos que anunciar la palabra de Dios, dejarnos de pensar en otras cosas. Cuando uno viene una persona frente a mí, yo tengo que esa persona darle la palabra de Dios, llevarla hacia la fe. Y esto es lo que había hecho María en ese momento, porque fue una enorme luz que irradió, que contagió a Zacarías, que la fe contagió a Zacarías y a Elizabeth, pero también a ese bebé. Es algo tremendo. Por eso cuando vos te juntás con alguien, ¿de qué hablas? Le compartís la fe, le hablás de Dios, le das la oportunidad de que esa persona pueda escuchar la voz del Señor, le das la oportunidad de que esa persona pueda escuchar a Dios. A veces nosotros somos más enemigos de la cruz que el propio diablo, porque en vez de hablarle la palabra de Dios, siempre estamos hablando de todo y de todo lo malo. Porque me dijeron, porque esto, porque aquello, chistes en doble sentido. Qué lindo sería que los cristianos se junten y decir, bueno, vinieron, vamos a orar un rato, vamos a tener intercesión, vamos a clamar por la familia, vamos a rogar, hermano. Esto es algo que nosotros, y yo creo que cuando esto pasó en María, hizo una oración de agradecimiento. Porque cuando nosotros vemos esto que María le pasó con Elizabeth, ella comenzó a hablar. Y fíjense, dice en el verso 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, bendecida, ¿sí? Todas las generaciones. Porque él se ha dado cuenta de que después de esto de ella iban a hablar, no para engrandecerse como mujer, sino como ministro de Dios. Dios engrandece al ministro de Dios. Dios engrandece a aquella ministra del Señor que transmite el evangelio de salvación para los perdidos. Esto es lo que estaba hablando. Dice, miren lo que testifica ella, porque lo que está testificando es la grandeza de Dios. No dijo, no, Elizabeth que no me dejaron, no me dejaron entrar en tal lado, no me dejaron entrar en tal otro, tuvimos problemas con... No, ella y se presentó para hablarle de Dios. Dice, porque me has hecho grandes cosas poderosas porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los aumentos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, lo que primero hizo es engrandecer a Dios, testificó de Dios, glorificó el nombre del Señor. No sé si me vas comprendiendo, pero lo necesario, lo importante que es que en este tiempo nosotros podamos hacer lo que hizo María. Y era una mujer tal cual como vos y como yo, era un ser humano tal cual como vos y como yo. A eso me refiero, para no confundirnos. Para no confundirnos. Esto es lo que se refiere, hermano. Es importante que nosotros podamos transmitir el Evangelio. La fe se contagia, la fe se lleva al corazón de aquellas personas que están lejos de Dios. Pensá en tu alrededor, cuántas personas en este tiempo con esta pandemia andan asustados,
mal con diferentes situaciones. ¿Qué te parece si hoy vas a la casa de alguien o saludas a alguien o hablas con alguien y le hablas del Señor, le hablas de Jesucristo? ¿Qué te parece? Si es el momento que tal vez pueda, porque María vio ese poder de Dios, vio el poder de Dios que transforma las vidas, que cambia las almas perdidas de los pecadores. Esto es lo que vio María, por eso transmitió ese mensaje. Y hoy, ¿sabes qué me pasa? Hoy veo mucho esto. No hay muchos que dicen que tienen deseo de participar en la palabra de Dios. Tenés que andarle encima, dale, hermano, sos un hombre de Dios. Mujer, sos una mujer de Dios, es el momento que podamos transmitir la palabra de Dios. Dejemos de pensar solamente en nuestros propios problemas. Dejemos de pensar simplemente en lo que nosotros nos gustaría tener. Dejemos de pensar simplemente en los problemas que nos invaden y no sepamos resolverlo, porque Dios tiene poder y Él nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros tenemos esa puerta abierta para ir a descansar en el Señor, para alcanzar el alto refugio que es nuestro Dios. Dios es nuestra ciudad fuerte, el Señor es nuestro refugio, ese escudo a nuestro alrededor, pero la gente inconversa no lo tiene. No tiene a Dios, están preocupados y muchos están queriendo quitar la vida porque ya no saben, están desahuciados y no saben qué hacer. Nosotros que tenemos la verdad nos callamos la boca, nos tapamos la boca y no hablamos del Señor. Y cuando nos juntamos con alguien, lo primero que hacemos es contarle las penas, las penurias, las situaciones que se vive, hermano. Nosotros tenemos el poder de Dios. Tenemos la gracia de Dios que nos sostiene. Debemos contagiar esa fe. Estás contagiando la fe a otro. Estás llevando palabra a otro. Estás tratando de que el inconverso pueda llegar a los pies del Señor. Ese que adora al gauchito Gil, ese que adora al San la Muerte, ese que adora a esos dioses paganos, le está llevando palabra de Dios. De seguro que te van a vituperar, de seguro que te van a atacar. Bueno, bienaventurados somos cuando por la causa o vituperio os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dijo el Señor. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Esto lo hablaba en el Sermón del Monte, en la Bienaventuranza, en el capítulo 5. Él lo habla, el Señor dice esta palabra, pero nosotros fuimos llamados justamente a esto, porque hay gente que está sumergida en sus propios problemas y no sabe cómo salir, y nosotros que tenemos a Dios nos callamos la boca. La fe se contagia. Si tenés fe, sos una mujer, sos un hombre de fe, contagia esa fe. Tenés un lenguaje de fe. Cuando hablas con otro, hablarle de la grandeza de Dios, no las derrotas del diablo, porque las derrotas las cuenta el diablo. Nosotros contamos la victoria de Cristo porque somos más que vencedores en el Señor. El Señor nos dio el poder y la gracia para seguir adelante. El Señor nos dio el Espíritu Santo de Dios para guiarnos a toda verdad. El Señor envió el Espíritu Santo que nos selló y nos dio una promesa con ese sello de que un día vendrá por nosotros, porque el sello nos distingue. El sello que Dios puso en nuestro corazón nos distingue cuando Él venga. Es como la marca cuando marcaron con la sangre el dintel de la puerta que el ángel de la muerte pasó de largo ahí en Egipto. Bueno, el sello del Espíritu Santo de Dios y la sangre de Cristo son los sellos que nosotros tenemos, que nos ha limpiado, la marca que tenemos, estamos marcados por el Señor para que cuando venga lo malo nosotros no nos haga daño. Esto es lo que realmente el Señor nos habla. Ahora, ¿nosotros qué hacemos cuando estamos metidos y ensimismados en nuestro propio problema? Estamos menguando nuestra fe, estamos dudando de Dios y estamos llevando a las tinieblas a otros que podríamos llevar a la luz. Por eso, hermano, yo no sé la situación que estás viviendo dentro de tu hogar. No sé las situaciones que estás viviendo dentro de tu trabajo, no sé las situaciones que estás viviendo con tu matrimonio, no sé las situaciones que estás viviendo con tus hijos, no sé la situación que estás viviendo con tus padres, no sé las situaciones que estás viviendo con tu salud, pero sí sé que tengo un Dios todopoderoso y que en esta tarde Dios nos habla y nos dice que debemos creer en Él, que debemos tener la fe verdadera en Él y debemos transmitir ese mensaje de salvación a otras personas, porque la fe se contagia, pero hay algo más. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso realmente yo no miro así y me quedo helado. Miro los cielos y me quedo helado y le digo, Señor, qué maravillosa promesa la que me dijiste. Que mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros que el que pueda rodearnos y tratar de matarnos. Esto es lo que yo quería compartirte en esta tarde con vos. De una fe que se contagia. Es el momento que tomemos, en ese momento que tomemos de parte de Dios el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos del Señor.
ir a anunciar el Evangelio de Dios, porque somos pueblo de Dios y nos dio la fe verdadera, una fe que se debe de contagiar. Que Dios te bendiga. Oramos a Dios, le clamamos a Dios, que Dios te bendiga. Quisiera que en esta tarde Dios abrace tu corazón y puedas sentir en este momento esa gracia maravillosa de parte de Dios que te anima y que te dice, dale. Hay gente que necesita que vos tramitas la palabra. Ese Dios que te está diciendo, dale, anuncia el Evangelio. Contale de mis virtudes, cuántas veces yo sané tu vida, cuántas veces yo fui de tu prosperidad, cuántas veces estabas en una cueva y yo te saqué, cuántas veces envié los cuervos para que te alimenten, cuántas veces te sostuve, cuántas veces sané tu vida, cuántas veces pude sacarte de las depresiones que normalmente muchas veces has entrado. Ese es el Dios que nosotros debemos transmitir, no transmitir el Dios de este mundo, de pesimismo, de destrucción, sino que debemos transmitir el mensaje de salvación de Dios, la fe. Si no, obra es muerta. Debemos creer verdaderamente que Dios está, pero también debemos obrar para poder dar palabra a otras personas que están perdidas y que no tienen la misma oportunidad que vos tenés de poder entrar al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro de parte del Señor. El velo del templo se rasgó para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Ellos están en tiniebla y no lo tienen. Nosotros de qué hablamos cuando estamos con las personas inconversas. No sé si te estás dando cuenta, pero creo que Dios nos está llamando en este tiempo con un fundamento muy fuerte, que es ir y predicar la palabra a otras personas. Pastor, pero estamos en pandemia. Tenés celular, tenés Facebook, tenés Twitter, tenés Instagram. Ahí es el momento de anunciar la palabra de Dios. Deja de poner tantas pavadas. Deja de poner tantas pavadas. Deja de mandar mensajitos de pavadas, de un sapito que salta, un corazoncito que sale, y poné un mensaje de Dios, hermano. Varón, hombre de Dios, poné un mensaje de Dios. Prepárate a predicar la palabra de Dios. Estos son unos meses que Dios te dio para que te prepares a predicar la palabra de Dios. No te quedes, no te estanques. Yo veo un estancamiento en la fe de tanto. Veo tantos que en este momento tienen un corazoncito de chocolate que se derrite con cualquier cosa. Hermano, nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios, Dios nos dio fuerza, nos dio fortaleza. No somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos para salvación. Somos hijos del Dios viviente y tenemos al Dios que nos rodea y nos colma y nos corona de favores y misericordia. Por eso que yo quiero decirte en esta tarde que nosotros debemos anunciar, debemos contagiar la fe a otros. Debemos contagiar el verdadero mensaje de Dios a otros que están perdidos en sus delitos y pecados. Amado Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia, en esta noche ya, Señor, venimos delante de tu presencia para exaltarte con todo nuestro corazón y para poner por obra lo que tú nos has mandado, Señor, el mandato que nos diste de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, hemos escuchado tu palabra de esa fe que se contagia. Si somos verdaderamente hombres y mujeres de fe, debemos hablar el lenguaje de fe, debemos transmitir el mensaje a otras personas del Dios que vivimos, del Dios en el cual está dentro de nuestro ser, del Dios que realmente está en nuestros corazones. No podemos atraparlo en nosotros y esconderlo, porque eso sería poner la luz debajo de una mesa, debajo de un almud. Señor, somos candeleros, debemos ponerlos por encima, somos la luz del mundo. Somos luminares en tu nombre, en el mundo. Por eso debemos poner nuestra vida para que alumbre a otros, que todos vean la grandeza de que has hecho, la maravilla que has hecho en nuestras vidas, lo poderoso que has hecho, los cambios que has hecho en nosotros y las maneras poderosas que has tratado con nuestros corazones, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestro ser. Por eso en esta tarde venimos humillados delante de tu presencia, con un compromiso, con un corazón genuino, con un corazón que desea, Señor, transmitir el mensaje de tu palabra a los perdidos, aquellos que están desahuciados, hermanos que están apartados, hermanos que están caídos, hermanos que ya no quieren saber nada porque han sido estafados en su fe. Señor, que podamos darle que verdaderamente hay un Dios que bendice, que el hombre falla, pero que tú no fallas, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que eres el Dios todopoderoso, que tiene poder para cambiar todas las cosas. Señor, en esta tarde suplicamos y clamamos delante de tu presencia, que nos dé la capacidad, la inteligencia, la madurez necesaria para poder entender este mensaje y poder transmitir el mensaje a los perdidos, Señor. Se tiene que terminar esa mediocridad,
se tiene que terminar ese corazón mestizo que está un parte en el mundo y parte en Dios. Señor, se tiene que terminar todo esto, que estamos a medias, debemos estar en el fuego de Dios, debemos estar con las lámparas llenas de aceite para poder transmitir el mensaje de tu palabra. Señor, tú nos diste la fe para poder vencer, tú nos diste la fe para poder terminar cada problema, cada dificultad, pasar cada obstáculo, Señor. Esa fe que nos diste la tenemos para nosotros, para saber que podemos en tu nombre, que no hay nada imposible ni difícil para ti, pero es el momento que nosotros podamos transmitir ese mensaje de que no hay nada difícil ni imposible para ti, Señor, que tú eres un Dios viviente que tiene poder para transformar todas las cosas y que puede cambiar las vidas. Padre, te lo suplico, te lo imploro, clamo delante de tu presencia por tu pueblo, para que este mensaje no caiga en tierra, sino que caiga en el corazón, Señor, que caiga en un corazón verdadero, Señor, que pueda entender tu pueblo en este tiempo, la peligrosidad que estamos viviendo, de qué manera el diablo está atacando a la iglesia para enfriarla, para entristecerla, para apacarla, para apagarla, Señor. Por eso en esta hora, Señor, nos levantamos en fe, nos levantamos en esperanza como iglesia, como ministerio bíblico, casa de oración, como pueblo de Dios, Señor, para decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí a predicar tu palabra, a anunciar el evangelio, a transmitir tu palabra en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gloria y honor y alabanza y te adoramos con todo nuestro ser. Gracias por darnos tu palabra, por exhortarnos día a día a que podamos cumplir el mandato que tú nos mandaste a hacer, Señor. Gracias por tanta misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Recordad que la fe verdadera se contagia. Dios te bendiga.